Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y vamos a continuar ahora entrando ya en el mundo bíblico, en el mundo de la palabra de Dios que hemos estado viendo en estos programas anteriores. Y estábamos viendo los libros sapienciales, aquellos que nos muestran el alma, por así decir, del pueblo de Dios, del pueblo judío. Libros que no han perdido su actualidad, porque te suelen tocar los temas, tocan de hecho los temas que están en lo más profundo del ser humano, el dolor, la alegría, el amor, etc. Habíamos quedado en el libro del Kohelet o Eclesiastés, y el próximo libro que nos tocaría es el Eclesiástico o Sirácida. El autor de este libro, del nombre eclesiástico, expresa el uso continuo que se le daba en las asambleas cultuales de los primeros siglos cristianos. El nombre en hebreo es las palabras de Simeón ben Sirá, de ahí que el otro nombre que se le da al libro, el Sirácida. O sea, un libro sapiencial, es una recopilación también de sentencias, una recopilación de ayudas a la reflexión y demás desde la experiencia de la vida. Es el único libro del Antiguo Testamento que lleva la firma de su autor. Los demás no sabemos quién los escribió. No, y tampoco importaba. Ellos entendían, aquellos creyentes del pueblo de Dios, creían que Dios se manifestaba con su palabra, la ponían por escrito, se atribuía, pero nunca con una certeza, de que el Pentateuco lo había escrito Moisés, de que los Salmos los había escrito David, y de que los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, había sido Salomón. Punto. No entraban en más disquisiciones. Pero no, la crítica histórica ya ha ido colocando en su sitio las cosas. No olvidemos una cosa muy importante, que el texto sagrado que conocemos de la biblioteca de 73 libros, sobre todo la primera parte, es el proceso, la parte final de un proceso. Un proceso que tuvo el shock, el impacto del acontecimiento en sí, que quedó rumiándose en el subconsciente del pueblo y que siglos posteriores se va a poner por escrito. Y se van a poner por escrito pues en unas perspectivas que dan los años, que da la vida, que da la antigüedad y demás. Y no importaba quién nos los hubiera escrito. Ahora, en este libro del Eclesiástico, el Sirácida, tenemos ese dato curioso, ese dato importante, de que efectivamente aparece un autor que es el que lo ha escrito, el que nos lo ha transmitido, el que nos ha traído hasta el día de hoy. El libro fue escrito alrededor de los años 180-170 en hebreo. Y el nieto de Sirach, el hijo es el que escribe, el nieto es el que lo traduce al griego. Es un mundo más cerrado del que anteriormente se pensaba del pueblo de Dios, pero también un mundo mucho más abierto, mucho más cosmopolita, ya que hay comunidades judías muy fuertes y muy potentes en Alejandría. Alejandría, por tanto, era la capital, por así decir, del mundo griego en el Mediterráneo, del mundo macedonio más que griego, porque Alejandro Magno era de Macedonia, una república del norte de Grecia, que de hecho en estos días ha salido la discusión de que una de las antiguas repúblicas de la antigua Yugoslavia se llamaba Macedonia. Los griegos han luchado por años porque Macedonia le pertenecía a su historia griega y han llegado a un acuerdo pírrico, de decir que se llama la República del Norte de Macedonia, unos enredos que haya ellos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El autor, Eleazar, el autor del libro es Jesús Joshua, hijo de Eleazar, hijo de Sirach. Sirach fue escritor y maestro, hombre culto y acomodado. Se escribe hacia el año 180 al 170 a.C. O sea que tenemos un libro que tiene casi 2200 aproximadamente, 2180, 2170 años de escrito y ha llegado hasta nosotros. ¿Qué características literarias tiene? Tres importantes. La primera es un estilo repetitivo, o sea, está repitiendo y repitiendo y repitiendo una serie de cosas. Pero a pesar de la repetición,
es capaz de mitigar la monotonía de la versificación moralizante con una combinación muy interesante. Combina lo didáctico con lo lírico. O sea, una poesía que enseña, una poesía que anima, una poesía que se hace presente Dios a través de ella. Ahora, suele también usar el aforismo proverbial o devocional. Es una forma literaria. Se ha notado como tercera característica literaria un influjo grande de la civilización griega, sobre todo a la hora de invitar a la virtud y a los valores humanos. Se nota el pozo, por así decir, de los grandes pensadores griegos de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de los grandes pensadores que fueron formando escuela. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se presenta? El tema es claro. Cómo tener una conducta moral y correcta en las diversas circunstancias de la vida personal, familiar y social. O sea, viene siendo un catálogo de conducta. Un catálogo de conducta que es un sistema literario bastante frecuente en esta época, en la época en que está escrito, pero no era muy común en el mundo judío meramente israelí, sin contacto con el mundo griego de Alejandría. ¿En qué está dividido? Está dividido en varias partes el libro, sobre todo en el primero, el capítulo 1 al 42, es elogio de la sabiduría, y del 43 al 51, una sabia actuación de Yahvé a través de los grandes acontecimientos de la historia. Influjo civilización, sobre todo a la hora de imitar a la virtud y a los valores humanos, no podemos olvidarlo. Contenido teológico y doctrinal. Como contenido nos destaca la enseñanza de la sabiduría, es decir, las reglas para hallar la felicidad en la vida de amistad con Dios. De ahí que este libro se le haya llamado Tratado de Ética a lo Divino, es decir, expuesto no en forma sistemática y racional, sino con una especie de pedagogía espiritual, y con dos grandes personajes. El primer personaje es Dios, el autor de la vida, pero también el autor del libro Ben Sira recalca el monoteísmo. El Señor es el único y solo Dios. De él nos dice Ben Sira que procede el bien, el destino del hombre está en sus manos, Dios es justo e imparcial, a los buenos les da las cosas buenas y a los malos les da las cosas malas, a cada cual lo que se merece. Ben Sira enseña que esta justa retribución opera en el más acá, pues no cree a simple vista en un más allá, no cree en una vida eterna. El Dios que presenta Ben Sira es un Dios que todavía no se abre al universalismo de la salvación, como quedó en el profeta Jonás. O sea, él habla más para andar por casa, por así decir. Él no tiene las grandes ideas que están presentes en otros libros de la predestinación, de la vida eterna, de la trascendencia y demás. Él da instrumentos para un Dios que se preocupa de nosotros ahora, de inmediato, de solucionar el problema. Es un Dios que no se va a abrir al universalismo, no a todas las criaturas como Jonás. Ahora, el otro tema importante es el tema del hombre. ¿Qué tipo de hombre nos presenta? El hombre que nos presenta el libro del Ben Sira es un ser libre y adquiere la sabiduría mediante el esfuerzo. No es que le venga dado así con un palito que le toca la cabeza y le viene la sabiduría. Puede elegir entre el bien y el mal, de ahí que la responsabilidad de cara al mal no puede ser atribuida a Dios. Este hombre lleva en sí el pesimismo y el optimismo, ambas cosas. Por una parte el pesimismo, pues fue creado del polvo y al polvo ha de volver. Su vida es breve e inevitablemente termina en la triste existencia en el infierno. Pero también, por otra parte, el destino es el optimismo, pues el hombre fue hecho imagen de Dios, y a él se le concedió el dominio sobre los animales y las aves, y fue equipado de inteligencia y destreza. Es ese juego de Dios-diablo, el que la hace la paga, pero el que hace bien se le recibe buena paga. Obviamente, no es un libro para leer es corto, no tiene muchos capítulos, pero no es un libro para leer de un cantazo, para leerlo de repente así entero. Es como el buen vino, o que hay que irlo saboreando poco a poco. Hay otro libro que se titula La sabiduría de Salomón,
En verdad se atribuye a Salomón, pero el autor en realidad es desconocido. Se trata de un judío piadoso de lengua griega, muy conocedor de las tradiciones y de las escrituras, como también de la filosofía y la cultura griega. O sea, es un 50-50. Conoce profundamente el mundo judío, el mundo religioso judío, el mundo bíblico, pero también conoce la filosofía griega. Sus continuas referencias a Egipto parecen sugerir que pertenecía a la comunidad judía de la diáspora en Alejandría. O sea, tiene giros, tiene frases, tiene ejemplos que proceden del mundo egipcio. Lo cual da a entender, en aquella época no había la facilidad de movilidad que tenemos hoy en día. Uno puede desayunar en Nueva York, almorzar en Londres y dormir en Rusia, por así decir. O sea, podemos movernos. No, en aquel tiempo la movilidad era menos. Y claro, al no moverse uno, adquiere los giros, las formas gramaticales, las maneras de hablar y de expresarse y demás. Este es un libro que se escribió en griego. Originalmente, el original fue escrito en griego. No es como los textos del Antiguo Testamento que fueron hechos en hebreo y después traducidos al griego en la traducción de los 70. No, este ya sin más no hay original hebreo porque no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Se escribió hacia la mitad del primer siglo antes de Cristo. Podríamos decir que es el último libro del Antiguo Testamento. Con él nos situamos prácticamente en los umbrales del tiempo de Jesús y en plena época de difusión de la lengua y la cultura griega. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles que este domingo es tercer domingo de mes y que por tanto tenemos la misa en honor del Divino Niño. Tercer domingo, Día de los Padres, día de rezar por ellos, de darles las gracias por tantas cosas que han hecho por nosotros. Cuán importante será el papel de padre, que cuando Jesús nos quiso decir quién era y cómo era Dios, nos dijo que era un padre. Y que hay que rezarle a él, Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay que pedirle el pan, hay que pedirle la chaucha, para poder seguir viviendo y seguir amando y seguir dando candela en este mundo. Y hablando de candela, las características literarias del libro de la sabiduría denota una gran influencia de la literatura griega. Habla multiplicando los sinónimos, busca adjetivos rebuscados, en rimas, juegos de palabras, construcciones muy elaboradas. Se ve que era un profundo conocedor de la lengua griega, lo cual ha servido también, es mucho más fácil. Recuerden que la lengua griega es nuestra lengua abuela,
El castellano procede del latín y en muchas cosas procede del griego. Y va a ser tan importante la lengua griega que todo el Nuevo Testamento se va a escribir en su primera versión, la versión en griego. Después va a llegar el siglo V en que ya nadie entendía griego y se va a cambiar al latín. Y luego ya posteriormente se va a ir cambiando a las lenguas nacionales. Pero todavía falta un poco de eso, faltan varios siglos. Ahora, alusiones a imágenes, contraste al paralelismo, alusiones a imágenes del Antiguo Testamento, y las ideas las va presentando de una forma progresiva. No presenta la idea desde un primer momento, sino poco a poco. Tiene una pedagogía para poderlo leer y para recibir las enseñanzas de él. Por eso les digo que es un disparate leerse el libro de un cantazo, leerse el libro de empezar la primera página y terminar la última página sin dejar de leerlo. No es difícil hacerlo en un par de horas, porque tiene pocos capítulos, pero no es como leerse la guía de teléfonos de un cantazo, leérsela entera. Hay que ir seleccionando, hay que ir viviendo, hay que ir degustando lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué división tiene? Tiene 3 divisiones. La primera división, van los 5 primeros capítulos, es la relación entre la sabiduría y la justicia, la suerte de los justos y la suerte de los injustos. La segunda parte, del capítulo 6 al 9, excelencia de la sabiduría. Y ya del 10 al 19, la sabiduría en la historia de su pueblo. O sea, centrados en tener pero la sofía es lo que quiere el concepto griego de sabiduría. El concepto griego de sabiduría es algo más que el acumular conocimientos. Una computadora puede ser más sabia que todos nosotros en ese sentido, puede almacenar un montón de millones de datos y demás, pero fríos, y no sirve nada más que eso, colección de datos. El ser humano va a saber iluminar la vida con esos datos. Cocinar, son los ingredientes para cocinar la vida. Y nos llegan a través del autor desconocido. La segunda parte, son 3 capítulos, es la excelencia de la sabiduría. O sea, nos viene a decir lo más grande, lo más perfecto, lo más puro que puede haber en este mundo es la sabiduría. Identifica a Dios con sabiduría. De ahí la importancia del texto. Y luego la última parte, en los últimos 19 capítulos, la sabiduría en la historia del pueblo. Cómo el pueblo ha sabido captar, ha sabido vivir, ha sabido aplicar, ha sabido conducir su vida gracias a los libros sapiens, al libro de la sabiduría en concreto. Y luego la sabiduría en la historia de su pueblo, son los 19 capítulos, y el contenido teológico y espiritual de este libro. ¿Cuál fue la finalidad que el autor tuvo al escribir el libro? El autor trata de sintetizar 2 pensamientos. El pensamiento del hombre como centro del universo, de los griegos, y el centro del universo está presentado por Dios. Dios como el centro el griego pone al hombre en el centro de la creación, el pensamiento griego. El pensamiento judío pone a Dios en el centro de la salvación. La figura del hombre que nos va a presentar el libro de la sabiduría va a ser adquirida esta sabiduría, valga la redundancia, si practica el hombre las virtudes cardinales. ¿Saben cuáles son las virtudes cardinales? Fe, esperanza y caridad. El autor insiste mucho en el tema de la justicia, considerada en sus 3 significados bíblicos. Justicia en cuanto a virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, defendiendo sobre todo la causa del humilde, del inocente y del oprimido. En segundo lugar, justicia en cuanto compendio de actitudes agradables a Dios. Equivale a la bondad, la rectitud, la honradez, la fidelidad. Y en tercer lugar, justicia en cuanto fuerza o acción mediante la que Dios nos salva y nos libera de cualquier tipo de mal. Es el libro, no olvidemos que el libro es la sabiduría. Ahora, nos presenta la sabiduría no como virtud de orden práctico, como la presentaban los proverbios, ni como un concepto general y antihumanista de la vida, como lo describía el Eclesiastés, sino que la sabiduría se nos va a presentar como el verdadero secreto revelado amorosamente por Dios. O sea, Dios ha revelado la sabiduría. Pues le repito, sabiduría no es el acumular datos en el cerebro, es mucho más que eso, es aprender de las realidades de la vida para comportarse
de acuerdo a los mandatos de los mandamientos y a los mandatos del Evangelio. La sabiduría no como virtud práctica ni como concepto natural y antihumanista de la vida, como despide Eclesiastés, sino como una revelación amorosa de Dios. Esta sabiduría va a aparecer dotada de personalidad y atributos divinos, como si fuese ya el reflejo de lo que será el Verbo eterno del Padre, verdadera sabiduría, Jesucristo, que había de encarnarse por obra del Espíritu Santo para revelarse a los seres humanos. Esta sabiduría es ciencia sabrosa. Nadie la querrá mientras no la guste, porque ni puede amarse lo que no se conoce, ni tampoco se puede dejar de amar aquello que se conoce como soberanamente amable. Esta sabiduría nos hace sentir la suavidad de Dios, nos da el deseo de su amor que nos lleva a buscarlo apasionadamente, como quien descubre un tesoro escondido. De ahí que la moral es la ciencia de lo que debemos hacer. La sabiduría va a ser el arte de hacerlo sin esfuerzo y con gusto, como todo el que obra impelido por el amor. Esta sabiduría va a llevar a la humildad, pues el que la experimenta comprende bien que si se libró del pecado no fue por méritos propios, sino por virtud de la palabra divina que le conquistó el corazón. Esta sabiduría la adquirimos leyendo y saboreando las Sagradas Escrituras, porque ellas nos llevan a Cristo, la suprema sabiduría del Padre. Y aquí habría que hacer un inciso muy importante. Si hay libros que hay que leer de la Sagrada Escritura, son precisamente los libros sapienciales. Porque los otros libros, por ejemplo el Pentateuco, sí nos hablan de Dios, de la creación, pero es como si dijéramos la aventura, la historia de una familia, de Adán y Eva, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Esaú, de los 12 hijos, pero siempre en ese sentido externo. Hablar del libro de la sabiduría nos va a hablar de Dios, pero desde la interioridad, desde el saber tomar decisiones, el saber buscar las cosas, hacer las cosas de cada día. Esta sabiduría nos hace sentir la suavidad, la eterna suavidad de Dios. Nos da el deseo de su amor que nos lleva a buscarlo apasionadamente, como el que descubre un tesoro escondido. De aquí es donde va a coger Jesús la parábola: ¿a quién se parece el reino de los cielos? Aquel individuo que se entera que en un campo hay un tesoro, compra el campo y descubre el tesoro en el campo. O el intercambio de perlas y demás. Ese es intercambio. La moral es la ciencia de lo que debemos hacer. La sabiduría es el arte de hacerlo sin esfuerzo y con gusto, como todo el que obra llevado por el amor. Esta sabiduría lleva a la humildad, porque el que la experimenta comprende bien que si se libró del pecado no fue por méritos propios, sino por virtud de la palabra divina que le conquistó el corazón. Esta sabiduría la adquiriremos leyendo y saboreando las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos van a llevar a la sabiduría del Padre. Vuelve a repetir el libro del Eclesiástico. En Eclesiastés, la palabra de Dios está escrita para leerse en vivo, para leerse en comunidad, no para leérselo eso de un cantazo en un rato, en una hora, en 2 horas que no podemos dormir, nos leemos esa Biblia. No. Son libros de oración, pero una oración humana, una oración que nos baja a Dios al cada día. Que lo encontramos, como va a decir Santa Teresa después, entre los pucheros entre las sartenes y las ollas y los platos de la cocina. Es un poco la sabiduría. Arte va a definir la moral, la ciencia de lo que debemos hacer. La sabiduría, el arte de hacerlo sin esfuerzo y con gusto, como todo el que obra impelido por el amor. Esta sabiduría va a llevar a la humildad, pues el que la experimenta comprende bien que si se libró del pecado no fue por méritos propios, sino por virtud de la palabra divina que lo conquistó al corazón. Esta sabiduría la adquiriremos leyendo y saboreando las Sagradas Escrituras, porque ellos nos llevan a Cristo, la suprema sabiduría del Padre. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra lectura y concluimos el libro de la sabiduría, recordando que solo este libro que nos presenta la sabiduría con su afirmación de la resurrección de los muertos y sobre todo la vida, muerte y resurrección de Jesús, el justo sufriente proyectará sobre el problema una luz definitiva. El problema del sufrimiento del justo que se resuelve a la luz de la inmortalidad personal, el justo sufriente obtendrá la inmortalidad. El triunfo del mal sobre el bien en esta vida desaparece ante la perspectiva del juicio definitivo de Dios. Son libros que no son difíciles, pero tienen su tranquillo, su truco, que son profundos. Y que, vuelvo y le repito, son para irlo degustando poco a poco. Si uno quiere decir, ok, yo me he leído la Biblia entera, por decir me he leído la Biblia entera, pues bueno, pues léasela entera. Léasela de eso, de un cantazo. En 73 libros, una semanita le pueden llevar a leérsela entera, dedicándose esos 3 o 4 horas diarias. Pero esa no es la finalidad. La finalidad es saber en el momento oportuno, saber leer el libro que nos corresponde y la enseñanza que nos está dando. Pero bueno, para los justos y cierro los colores. Y concluimos este tema de la sabiduría de los libros sapienciales. El mismo Tomás de Kempis, en su gran obra La imitación de Cristo, nos dice cómo este sabor de Dios que la sabiduría proporciona excede a todo lo deleite, y cómo las propias palabras de Cristo tienen un maná escondido y exceden a las palabras de todos los santos. ¿Podrá alguien decir luego que es una ociosidad estudiar y saborear así estos secretos de la Biblia? Yo creo que no. Pero bueno, ahora nos toca una cosa muy importante. Después de haber visto así a vuelo de dron los libros sapienciales, toca leerlos. Toca leerlos porque si no, ¿de qué vale que estemos explicando? Y vamos a seguir explicando después libro por libro, cada uno de ellos. Lo importante es que vayamos conociendo que Dios se hace presente a través de su palabra. Si no la leemos, pues difícilmente lo encontraremos. Cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Solía repetir San Agustín y San Gregorio Nacianceno. Ambos tenían... Pensemos que los primeros 5 siglos del cristianismo fueron siglos de grandes audacias y grandes retos. Y uno de ellos era el conocer la palabra de Dios, conocer las reflexiones que el mundo oriental nos trajo sobre la palabra de Dios. Porque es interesante que la palabra de Dios es la misma, la que utiliza el greco ortodoxo como la que utiliza el católico romano. Es la misma palabra de Dios. Pero donde va a venir las diferencias va a ser en la aplicación de esas palabras. Cómo nosotros vemos las cosas de una manera más racional y ellos lo ven ellos más emocional. Por ejemplo, ellos, los ortodoxos,
siguen manteniendo la separación del altar del pueblo. Por eso entre el altar y el pueblo hay una pared. Se sale por un lado y se entra por el otro, pero es una pared. Porque el sumo sacerdote no se le puede ver porque el único que lo ve es Dios. Bueno, la sabiduría, esa sabiduría que nos va a llevar a ir conociendo a Dios, nos va a ir conociéndonos a nosotros para conocer a nuestro prójimo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Entramos en la última parte de nuestra tertulia este jueves 14 de junio, ya casi mitad del mes, casi mitad del año y casi mitad de la vida. La vida, cuando la doblamos, pues el día que le toca. Pero bueno, la próxima semana ya vamos a entrar en el mundo del Nuevo Testamento. Ese mundo tan complejo, pero a la vez tan fascinante y tan cercano a nosotros. Pensemos que gran parte de nuestra fe cristiana está más arraigada en el conocimiento del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Y por eso quisiera que primero veamos el movimiento que nos trajo el cristianismo. El movimiento que se generó prácticamente el cristianismo. El trasfondo del Imperio Romano y la vida en Palestina en el siglo I, vamos a poder decir que dibuja con más realismo lo que fueron los principales momentos de la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Es decir, el contexto inmediato del que hablar y del que nacieron los evangelios. O sea, el evangelio no fue que Mateo, Marcos, Lucas y Juan un día les dio la inspiración, les dio la venada, se retiraron a su habitación, a su oficina y se pusieron a escribir una cosa detrás de otra. Eso es muy sencillo de decir, pero es muy estúpido de creer. El mundo del Evangelio, lo que nos presenta el Evangelio, viene siendo una punta de un iceberg, de una montaña de hielo, que las montañas de hielo que se desprenden de los glaciares, que muchas veces son un gran peligro para la navegación. Solamente vemos, en esas grandes montañas de hielo, vemos el 10% de lo que es de grande. El resto del 90% está debajo del agua. Y hay que ir conociéndolos para poderlos esquivar y para poderlos ayudarnos y demás. Bueno, pues para moverse en el mundo del Nuevo Testamento hay que conocer ese mundo. Y ese mundo es el mundo romano. Igual que para conocer el mundo del Éxodo, el mundo del Pentateuco, los 5 primeros libros, hay que conocer el mundo egipcio, porque va a ser Egipto el
el punto de llegada y el punto de salida. El punto de llegada cuando se están muriendo de hambre los hijos de Jacob, y el punto de salida cuando se sienten oprimidos y tienen que volver a la tierra de la que salieron. Va a ser Egipto. Fíjense que Israel, el pueblo de Dios, se va a mover sobre todo en el radar, por así decir, de varias culturas muy fuertes. La cultura egipcia, ellos vivieron varios años, cuántos años no sabemos, pero al menos 100 o 200 años, porque son segundas, terceras generaciones las que salen de Egipto hacia la libertad. El mundo egipcio, el mundo greco, romano, por las invasiones que habían tenido, pero sobre todo en el mundo de Jesús es el mundo romano. Ya la dominación griega había desaparecido, nunca desaparece. Siempre quedan islas, siempre quedan centros aislados de esa cultura griega. Va a ser tan importante el mundo griego en el mundo del Nuevo Testamento que todas las obras del Nuevo Testamento están escritas en griego. Después se van a ir traduciendo y demás. Ahora, los comienzos del movimiento de Jesús. O sea, hay que pensar una cosa muy importante. Jesús es un intruso, Jesús es un outsider, que de repente cae en el mundo judío con intención de renovarlo. Porque el propósito primero de Jesús fue precisamente ir a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel no le hicieron el más remoto caso. Va entonces ya cuando va a empezar las alternativas con sus discípulos, que se tienen que abrir al mundo. Y así se va extendiendo por el mundo. Ahora, todo este movimiento, Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea, situada cerca de los fértiles llanuras del Esdrelón y del lago de Genesaret. O sea, aun cuando el pueblo era pequeño y María y José eran familia pues no acomodada, sino trabajadora, sin embargo había unos movimientos sociales, unos movimientos económicos muy fuertes que favorecían, y un contacto muy importante con ciudades paganas. La más importante va a ser Beishan. Beishan, porque es importante, primero porque se ha conservado bastante bien la ciudad, y segundo está en medio de cruces de carreteras que vienen de Egipto por un lado y siguen hacia Babilonia por otro. O sea, está en una situación privilegiada. Después van a seguir otras ciudades, van a seguir otros aspectos, pero la mayor parte va a ser en Nazaret, aldea de Galilea, cerca de fértiles llanuras. El padre legal de Jesús era carpintero, y carpintero era un oficio bueno, porque no era solamente la carpintería, era lo que decimos hoy en día albañilería, plomería, electricidad no había en aquella época, pero los trabajos herrero, los trabajos alrededor de la construcción eran los que controlaba José y en los cuales va a trabajar Jesús. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778,
244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. En su modo de hablar y en las comparaciones que solía poner, se refleja todo ese mundo rural que Jesús conocía y que lo conoce muy bien. Conoce los procesos agrícolas, sabe de la pesca y es capaz de calcular con precisión los gastos de una obra. La formación de Jesús no fue precisamente intelectual, sino que su formación hunde sus raíces en la vida cotidiana de su aldea. Una aldea observada cuidadosa y reflexivamente. Como todo buen judío, acudía a la sinagoga para conocer la ley de Moisés, sobre todo los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Allí probablemente aprendería de pequeño a leer y a escribir, no sabemos, pero vamos, es lo lógico. La única ocasión que sabemos que Jesús sabía leer, valga la redundancia, fue el día que fue a la sinagoga de su pueblo, a la sinagoga de Nazaret, y pidió el rollo de la ley. No es que pidió, le presentaron el rollo de la ley, porque había la costumbre de cuando llegaba uno de fuera, un extranjero, un forastero, o uno de otro pueblo, se le invitaba con educación a que leyera el texto de ese día. Y eso fue lo que pasó con Jesús, y al menos sabemos que sabía leer. La única referencia que sabemos que sabía escribir fue cuando encontraron a una mujer en delito de adulterio, y el delito de adulterio llevaba al juicio y la muerte por apedreamiento. Aparece en el libro de Levítico lo que tienen que hacer con la mujer que han cogido fuera de base poniéndole los cuernos al marido. No dice lo que había que hacerle al hombre, pero a la mujer sí había que apedrearla. Entonces Jesús dice eso, de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y él se pone a hacer garabatos en el suelo. Esa es la única vez que sabemos que Jesús escribió. Probablemente sabía escribir, probablemente no, lo cual no tiene que extrañarnos, porque no era muy alta la analfabetización, la falta de escolaridad en aquella época. Pero bueno, sabemos que sabía leer al menos. En la sinagoga, a través de la sinagoga, debió de entrar en contacto con los escribas y los fariseos, y sobre todo en la peregrinación que cada año hacía a Jerusalén antes de dedicarse a la vida pública, debió de conocer el culto del templo, así como toda la parafernalia, la vagabundería, diríamos hoy en día, que se formó en torno al templo. Había un negocio de cambio de monedas, porque no podían entrar en el templo monedas sacrílegas. Y monedas sacrílegas eran aquellas que llevaban impresas imágenes del emperador, imágenes de un general, imágenes sin más. No olvidemos el mandamiento del Levítico: no harás imágenes a semejanza de Dios. Entonces, como venían judíos de todo el mundo conocido de aquella época, pues traían monedas griegas, monedas romanas, monedas egipcias, monedas babilónicas, que tenían caras impresas en sus monedas. Entonces había que intercambiar, hacerle cambio para poder comprar y para poder donar en el templo. Y claro, entre col y col lechuga, entre si cambio 3, pues te doy 2. Y así todos esos chanchullos que siempre hemos conocido. Era una de las entradas económicas más fuertes que tenía el templo, el cambio de moneda. Y obviamente los sumos sacerdotes, la casta sacerdotal, estaban al tanto porque recibían su comisión. Allí todo el mundo cortaba tajada en el dinero, en los dineros del templo. Y por eso Jesús se monta en cólera y forma la de los pastores, tira patas arriba todas las mesas, todos los cambistas y demás. Y por eso se da cuenta en el comercio que estaba montando en torno a él. Los evangelios coinciden en relacionar sus comienzos con Juan el Bautista, conocido guía de un movimiento de renovación interior que se había hecho muy popular. O sea, los evangelistas hacen el link entre Juan el Bautista y Jesús
para que sea a su vez el link entre el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús, fiel a sus orígenes, no se vinculó a ninguno de los movimientos de su época, sino a uno de profunda raigambre popular. Sobre Juan el Bautista nos habla un historiador no cristiano, pero que es una figura muy importante, muy interesante para conocer el submundo del Nuevo Testamento, que es el historiador Flavio Josefo. Su predicación, nos dice Flavio Josefo, en torno a San Juan Bautista, proponía una renovación interior y un cambio de vida, provocaba en unos entusiasmos y en otros el temor de una revuelta popular. O sea, Juan el Bautista podríamos decir el agitador de masas, el último y el primero. El último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Después de él no hubo más, profetas como profetas no hubo más, pero él estaba llamando a cambiar el corazón. Hay que tener en cuenta también una cosa muy importante. En el momento en que Jesús empieza su aventura predicadora, vamos a llamarle así, es un momento de grandes revueltas en el pueblo de Israel. Están descontentos con la ocupación griega, que ya está prácticamente la han echado. Están descontentos con la ocupación romana. Están descontentos con Herodes, que era un dictador y era un no judío, era idumeo. Entonces, conocen las Escrituras y saben que Daniel había dicho que después de 70 semanas de años iba a venir el Mesías. Ya más o menos saben que en la fecha que ellos viven va a venir, caen esa. Por eso están todo el mundo a la expectativa. Por eso no es de extrañar que en un momento dado Juan envía a sus discípulos y le dice a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperar al otro? Porque estaban proliferando los predicadores. Había ese mar de fondo de cambio. Por eso va a ser aceptada fácilmente entre los judíos, ni tan fácil, pero vamos, más fácil de lo que uno se podría imaginar, va a ser aceptada la doctrina de Jesús, porque era una época de grandes cambios sociales y de grandes inquietudes sociales en tiempos de Jesús. Segunda mitad del siglo I antes de Cristo y hasta finales del siglo II va a ser un momento de grandes transformaciones en el pueblo de Israel, hasta el punto de que en el año 125 es la última gran revolución de Bar Kokhba y desaparece el pueblo judío. Desaparece como institución, desaparece como estructura, quedan un reguerete de judíos dispersos por el mundo, pero sin tener nación. Va a ser el 29 de noviembre de 1947 en que las Naciones Unidas aprueban la partición de Palestina para dar un hogar judío a los que estaban sin hogar desde el año 125. O sea, no 1125, sino desde el año 125 hasta el año 1947 van a estar sin patria. Va a ser un reguerete de gente tirado de un lado para acá, tirado de un lado para allá, siendo muy injustos con ellos, etcétera. Y eso nace en torno al movimiento que patrocina Juan el Bautista y es uno de los símbolos de él. Los evangelios coinciden como les digo, en hablar con Juan el Bautista. Jesús, fiel a sus orígenes, no se vinculó a ninguno de ellos. Él va a empezar su predicación en un tono y unos gestos que eran propios de este tipo de movimientos populares, y se va a convertir en el guía carismático de uno que está llamado a tener una influencia grande en la historia de la humanidad. O sea, Jesús entra en la rueda, entra en la ola de ese movimiento, y es un movimiento que es el único que va de todos los grandes grupos que había en Israel en ese momento, es el único que sobresale, que sobrevive toda la revuelta. Segunda mitad del siglo I antes de Cristo, todo el siglo I y todo el siglo II va a ser de grandes revueltas y de grandes líderes y de grandes persecuciones y de grandes inquietudes políticas y militares dentro del pueblo de Israel. Juan el Bautista, Jesús y después a 2 o 3 más, Barrabás pertenece a uno de estos grupos. Se van a organizar grupos incluso terroristas, lo que diríamos hoy terroristas. Los celotas era un grupo muy integrista que querían acabar con los romanos a través de la lucha armada. O sea, es una época, no pensemos que es una época como la vemos en las novelas y en las películas, de mucha tranquilidad y de mucha cosa, no. Tranquilidad era lo menos que había en tiempo de Jesús.
intranquilidad de tipo político y de tipo religioso era grande, y la violencia era grande. Por eso así se entienden muchas de las referencias de Jesús en ese sentido. Jesús comienza en un tono y gestos de propios de Juan el Bautista y de los demás. Por eso, cuando Jesús decidió salir a los caminos, se encontró con una realidad más compleja de la que había vivido en su pequeño pueblo. Conoció el alcance de la dominación romana, las actividades de los diversos grupos religiosos, y sobre todo Jesús entró, y eso nos da una clave para entender su evangelio y para entender su actitud y para entender lo que deberíamos haber hecho los seguidores de él. Primero entra en contacto con el mundo político, social y económico que está viviendo. O sea, no es un individuo que vive en un globo, en un cocún y en un huevo, y lo trasladan en un montón de multitudes, y allí va predicando el reino de Dios, etcétera. No. Él se mete en el mundo de la gente. Tarda 30 años en salir a hablar. Se hizo en todo igual que nosotros, menos en el pecado, nos dice San Pablo, creo que es en la carta a los Gálatas. Se hace, en ese sentido, se incultura. Desde ese conocimiento de la cultura, de la sociedad, de la vida política, de la vida religiosa, etcétera, empieza él el cambio. Empieza a anunciar los principios de su mensaje. En un primer momento la mitad de la gente se le va, pero queda arraigada esas sentencias y esas frases que le está diciendo. En su ir y venir, a su vez, al entrar en contacto, se da cuenta, sale de su pueblito, sale de su aldea, sale de su taller, sale de las 2 o 3 casitas que había en Séforis. Entonces el caminar todo lo que es la Galilea, llegar incluso hasta el Líbano, y no había carros como tenemos hoy en día, era a pie. Llegar hasta allá supone abrirle los ojos a una realidad que no conocía, a la realidad del pueblo enfermo y desamparado, mendigos, enfermos, desamparados, ciegos, tuertos, mancos, etcétera. En su ir y venir va a captar que el pueblo está marginado y está aplastado por los impuestos y marcado por la división entre unos pocos ricos y unos muchos pobres. O sea que si fuéramos a ver, no está viendo nada desconocido de lo que estamos viviendo hoy en día. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vamos a ir concluyendo nuestra tertulia de hoy, y quiero sembrarlo y quiero concluir con unas palabras de esperanza y sobre todo con un recuerdo a nuestros padres. Ellos van a celebrar su día en este domingo, y por eso, vuelvo y le repito, le recuerdo y le rezamos: Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz, de justicia, de fe, de luz y de amor. Sé el centro de mi vida, mi hogar, mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales.
Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra todos los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, del juicio, del chisme, de la envidia, de la soberbia, de la destrucción del egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y desilusión. Pero aún así, tales dificultades, tal vez que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el corazón de decir: gracias, Padre, Señor Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Hasta el próximo jueves, si Dios permite. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.